Buenas tardes con todos, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la inmatriculación de forma muy práctica. Voy a presentarles de forma documental y también presentarles una explicación en el sistema paso a paso para que podamos entender la precalificación de forma detallada. Como todos sabemos, la inmatriculación es la primera inscripción de dominio en el registro de propiedad vehicular. Esta primera inscripción es necesaria y obligatoria porque nos permite obtener la placa de rodaje que va a permitir la circulación en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Entonces, todo vehículo que va a circular en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre obligatoriamente tiene que inscribir por primera vez su vehículo. Eh, para entender este tema de la inmatriculación, vamos a empezar con un análisis documental. Aquí les estoy dando un alcance de las normas más utilizadas, como son la resolución 039-2013, que es el reglamento del registro de propiedad vehicular, 058-2003, decreto supremo, este es el reglamento nacional de vehículos, el 019-2018 es el que modifica, es una de las modificaciones más amplias que se hace al Reglamento Nacional de Vehículos, donde se introducen muchas novedades, ¿no? Que ya las venimos aplicando más o menos desde el 2019 y 2020. El Decreto Supremo 033-2001, que es el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Decreto Supremo 006-2021, que es el reglamento de autorizaciones de planta y asignación de WMI para los casos de fabricación nacional. Y la Resolución Directoral 4848-2006, que establece la clasificación vehicular. Ahí podemos ahondar más en el tema de cómo se clasifican los vehículos, ¿no? Todas estas normas, bueno, hay muchas normas más que se aplican en el reglamento de propiedad vehicular, sin embargo, estas son a las que más recurrimos para nuestra calificación en el día a día. En el tema documental, nosotros tenemos requisitos mínimos para la inscripción de un vehículo en el registro. ¿Cuáles son nuestros requisitos mínimos? En realidad son solo dos: el formato de inmatriculación y el comprobante de pago. De acuerdo al contenido de estos documentos, vamos a determinar si necesitamos documentos adicionales. Por ejemplo, si en el comprobante de pago yo verifico que el precio supera el límite establecido por una norma, por la norma, ¿no? Que son $500 o 2.000 soles, voy a necesitar una declaración adicional, una cláusula adicional de medio de pago. Si en el caso de superar la UIT, no solamente necesito la cláusula adicional, sino que este pago obligatoriamente tiene que ser a través de medios aprobados por la norma, que son medios bancarizados, a través del sistema financiero. Estas normas aplicables son la Ley 28294, que es la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, la Ley 3730, que modifica la anterior junto a su reglamento, a su TUPA, y el decreto legislativo 1529, que a su vez modifica estas. ¿En qué se modifican? En cuanto al monto, porque el monto anteriormente eran 3.500 soles o $1.000 y eran 3 UITs, ¿no? Ahora son $500 o 2.000 soles y una UIT. Vamos a empezar con estos documentos, que son los primeros documentos que encontramos al abrir nuestro título. Al momento de calificar el título siempre tenemos que verificar, como ya estamos trabajando con SGT, el número de título que coincida con el que estamos calificando en el sistema. Verificamos qué es lo que queremos revisar en estos documentos. Lo que estamos viendo es el nombre del presentante, ¿no? Ayala Tanta María Fernández. ¿Por qué verifico este dato? Porque de acuerdo al reglamento, en el artículo 5, nos establece que el presentante debe ser un gestor acreditado de los concesionarios autorizados por las empresas importadoras. Esta persona puede ser el gestor autorizado, o sea, debería ser el gestor autorizado, pero si no es un gestor autorizado, puede ser el mismo propietario o puede ser un tercero con poder otorgado por el propietario. Hasta aquí ya verificamos nuestro primer paso, ¿no? ¿Dónde verificamos esta información? En la plataforma de servicios institucionales, que es el PSI. Verificamos si este es gestor. En realidad, yo no lo verifico desde el inicio de la calificación, porque aquí todavía no sé quién es el importador. Entonces, para verificar todo el rango o toda la cadena
de importador, concesionario y gestor debería tener los tres datos. Entonces, puedo hacer la búsqueda, pero todos podemos establecer un orden para poder calificarlo, ¿no? Y para poder facilitarnos esa calificación. Pero lo primero que vemos en este documento es el gestor, a tener en cuenta ese dato. El siguiente documento que vamos a encontrar es el formato de inmatriculación. Este formato anteriormente era distinto, pues no, pero ahora ya se han agregado nuevos puntos en este formato de inmatriculación que ha sido aprobado en el 2023. Este nuevo formato de matriculación fue aprobado en el 2023 mediante la resolución 212-2023 solar. Ahora, en este formato no solamente encontramos los propietarios, que debemos contrastar la información del propietario con la certificación de firmas. En esta certificación de firmas deben coincidir los datos del propietario con el DNI del propietario. Asimismo, verificamos que se ha agregado el rubro de vendedor. Antes no lo teníamos. Ahora se ha incorporado este rubro porque en este mismo formato se está incorporando también el punto 6, que es la cláusula de medio de pago. Aquí mismo podemos tener, ¿no?, la información de los datos del vehículo del propietario y también el medio de pago que se utilizó. Esto es lo novedoso en este formato. También debemos verificar los datos del vehículo. Estos se van a contrastar con el sistema, con la DUA de importación. Anteriormente nosotros teníamos que hacer la consulta de la DUA de importación en un enlace externo de la SUNAT. Sin embargo, con todas las mejoras que se han implementado en el registro de propiedad vehicular, ahora nosotros tenemos incorporada la DUA de importación en el mismo sistema. Y a su vez tenemos una pestaña más donde se hace una contrastación de la información que está en el formato de inmatriculación como la información que está en la DUA de importación. Esto es muy importante porque en esta contrastación de información nosotros vamos a determinar qué documentos adicionales voy a necesitar para mi calificación. Como ya les indiqué, el comprobante de pago, en el comprobante de pago, la información contenida aquí también nos va a permitir verificar o determinar otros documentos como es la cláusula adicional de medio de pago y, de ser el caso, copia del medio de pago. Aquí hay dos puntos. Si la cláusula es de $500 o 2.000 soles, basta con que me adjunte una cláusula adicional de medio de pago que me diga que fue al contado, fue en crédito o fue, fue en efectivo o fue a crédito, ¿no? Y si en el mismo documento me indican que fue a través de un depósito, fue a través de una transferencia, tienen que adjuntarme también copia de ese medio de pago. Ahora, en el segundo punto me dice que cuando es superior a una UIT, obligatoriamente, en este caso sí, es obligatoriamente tiene que ser bancarizado, tiene que ser a través de medios de pago establecidos por la norma, que puede ser transferencias bancarias, depósitos, cheques u otros que estén establecidos en la misma norma. Entonces aquí sí tiene que ser la cláusula de medio de pago y copia de los medios de pago. Esta información sabe estar en el mismo formato de inmatriculación, lo pueden incorporar. Ellos pueden agregar un PDF donde están sus copias de medio de pago y incluso van incorporando, eh, detallando cada uno de los medios de pago. Esta información se asocia automáticamente al sistema cuando lo indican en el formato de inmatriculación, porque si no lo indican, nos pueden adjuntar una cláusula adicional de medio de pago, ¿no? Lo pueden, si bien lo pueden establecer en el mismo formato de inmatriculación, también lo pueden adjuntar de forma adicional. Eh, Muchos creo que todavía no se familiarizan con este formato, por eso no lo adjuntan. A veces solamente llenan el formato como antiguamente lo hacían, ¿no?, el propietario. Algunos ya se familiarizaron y incluyen al vendedor y firman los dos, pero hay algunos que aún no y nos adjuntan adicionalmente esta cláusula. O hay errores que hacen, que me ha pasado, ¿no?, que en el formato de inmatriculación firman los dos. El monto supera la UIT, pero en el formato de inmatriculación me ponen de contado. Tipo de medio de pago, ninguno. Entonces yo digo, voy a observar.
pero no, pues porque tengo que revisar toda la documentación que tengo primero, porque en esos casos a veces me adjuntan aparte una cláusula de medio de pago igualmente suscrita por el comprador y por el vendedor, y ahí me detallan todo el medio de pago. Cuando lo hacen de esa forma, nosotros tenemos que ingresar en el sistema detalladamente cada uno de los medios de pago que nos adjuntan. Aquí es lo que voy a hacer, la contrastación. Aquí les voy a explicar un poco la contrastación entre la información que contiene la DUA y la información que contiene el formato de inmatriculación. Este cuadrito me va a permitir establecer qué documentos adicionales yo voy a necesitar para continuar con mi eh, inscripción del vehículo. Aquí me estoy refiriendo más que todo a los vehículos, si se dan cuenta, son vehículos menores. La clasificación de vehiculares en cuanto a vehículos menores L3, L5, y que son los que se inscriben aquí, los más recurrentes, y los vehículos mayores M, N y O. Eh, si quieren, les puedo dar un poquito más en esta clasificación antes de continuar. Pues miren, los L3 son las motocicletas, los L5 son las trimoto carga o trimoto pasajero, y los M son los vehículos, son vehículos mayores motorizados que son para el transporte de personas. N son vehículos mayores para el transporte únicamente de mercancías. Y los O son vehículos para transporte de mercancías, pero son no motorizados. Son las olvas, lo que va detrás, ¿no? Lo que va jalando. O sea, por ejemplo, los vehículos, los cañeros, ¿no? Estas donde se transportan mercancías como la caña, como se enganchan a un vehículo, ¿no? Eh, en cuanto al ingreso a los estados, en cuanto a los estados, ustedes ven que yo coloco aquí estado de la mercancía 10, estado de la mercancía 12. ¿A qué se refiere? A cómo ingresa la mercancía al Perú, al país, ¿no? Por ejemplo, si el vehículo ingresa con estado 10, quiere decir que es un vehículo que nunca ha sido usado, que está en perfectas condiciones, que es nuevo. El vehículo en estado 12 es un vehículo que ingresó al país eh, en piezas o componentes y no en su forma final ensamblada. No está ensamblado, está totalmente desarmado. También tenemos otros estados como es el estado 11, que es nuevo armado, que es muy parecido al estado 10. Se aplica la aplicación normativa es igual que para un estado 10. Y el estado 13 y 14 son casi como el estado 12. Se les aplica la misma norma que son para el estado 12. Estos vehículos ingresaron como en el caso del estado 13, nuevo semidesarmado, y el 14, nuevo armado. Son muy raros que vengan los estados 13 y 14, mayormente viene el estado 12, pero se le aplica la misma norma para su calificación. Entonces, si me viene un vehículo, ingresa por aduanas con el estado 10 L3. Después de eso, yo reviso mi formato de matriculación y verifico que también se va a inscribir como un L3. Entonces, aquí, ¿qué requisitos voy a necesitar? Los básicos, porque no ha habido ninguna modificación al vehículo. Recordemos que el artículo 23 del reglamento nos establece que la DUA prevalece sobre los demás documentos a menos que se acredite su modificación. En este caso, no estoy viendo que haya cambiado el vehículo y tampoco no me adjuntaron ningún documento que acredite que se está realizando alguna modificación del vehículo. Entonces, mis requisitos básicos serían formato de inmatriculación, comprobante de pago y, de ser el caso, la cláusula de medio de pago. Lo básico. Si el vehículo ingresa como L5 y lo voy a inscribir como L5 sin ninguna modificación adicional, es lo mismo, requisitos básicos. Pero si el vehículo ingresa como un L3 y se convierte a un L5, aquí ya tengo documentos adicionales que adjuntar. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar el artículo 34, Reglamento de Propiedad Vehicular, que nos pide el certificado de modificación. Este certificado de modificación tiene que ser otorgado por una empresa que cuente con autorización de planta. Más adelante les voy a explicar un poco más detallado el tema de la autorización de planta. Eh,
necesitamos este certificado de modificación y necesitamos la autorización del fabricante. Esta autorización de fabricante, para los casos únicamente de modificación antes de la inmatriculación, eh, puede ser sustituido, si en caso no cuenta con esta autorización del fabricante, puede ser sustituido por un certificado de conformidad de modificación, certificado que debe ser emitido por una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en su mayoría pues son, ¿cómo se llama esa empresa? Me olvidé. SRL me parece, servicios, no, Software and Hardware, perdón. Esa es una de las empresas más recurrentes que presenta su certificado de conformidad. Y ya, en este caso podemos suplirlo con el certificado de conformidad. Entonces, cuando es una modificación de L3, 10L3 a L5, todavía no estamos en el estado 12, sino de 10L3 a L5 solo hay modificación. Aquí necesitamos los requisitos básicos más certificado de conformidad de modificación y el certificado de modificación emitido por una empresa autorizada que tenga autorización de planta, ¿sí? Emitida por Produce. Aparte de la autorización de planta, tenemos que verificar que la formalidad de este documento emitido de certificado de modificación, debe estar suscrito por el representante de la empresa y debe estar suscrito por un ingeniero. Este ingeniero tiene que encontrarse hábil. El reglamento también nos pide pues, solicitar el certificado de habilidad, ¿no? Del ingeniero. Sin embargo, ahora tenemos la opción de poder hacer la consulta de la habilidad del ingeniero en la misma página de ingenieros. Después de esto tenemos el estado 12. El estado 12, si un vehículo nos ingresa en estado 12, quiere decir que viene desarmado. El ensamblaje se va a realizar después de la importación. Entonces, tenemos un L3 a L3, es simplemente ensamblaje, entonces necesitamos el certificado de ensamblaje. De acuerdo, aquí sí vamos a aplicar el artículo 27. De acuerdo a este artículo, vamos a solicitar el certificado de ensamblaje emitido por una empresa que cuente con autorización de planta. Además, esta empresa debe ser la representante de la marca en el país. Debe encontrarse autorizada por el fabricante. Aquí esta autorización no se puede suplir con el certificado de conformidad. Tiene que obligatoriamente presentar el certificado, la autorización del fabricante. Si la empresa que es representante de la marca y tiene autorización del fabricante, no cuenta con autorización de planta, puede delegar esta función a una tercera empresa, siempre y cuando el fabricante le haya autorizado que pueda delegar la facultad. Igual tenemos de L3 a L5 o de L5 a L5. Por ejemplo, de L3 a L5 no solamente hay un ensamblaje, sino también hay una modificación del vehículo. Entonces tenemos certificado de ensamblaje y modificación. Igualmente necesitamos el certificado de ensamblaje y modificación, la autorización del fabricante y la constancia de asignación del WMI. El WMI son los 3 primeros dígitos que vienen en el número de serie del vehículo. Que esto es otorgado por una empresa similar a Produce, pero en el extranjero. Entonces, en el extranjero hay una empresa que es similar a lo que es Produce en Perú, que le autoriza a los fabricantes a usar ese código para fabricar sus vehículos. Entonces, una vez que cuenta con esa autorización tiene que estar vigente para poder realizar el ensamblaje aquí dentro del país. Entonces, tenemos los requisitos para ensamblaje es los requisitos básicos, adicional a los requisitos básicos tenemos el certificado de ensamblaje y modificación. Si la empresa no cuenta con autorización de planta, necesitamos la autorización hacia el tercero que está realizando el ensamblaje de modificación. Necesitamos la resolución de autorización de planta que para saber que esta empresa que realiza el ensamblaje cuenta con esa autorización de planta por Produce. Y finalmente, el certificado de habilidad también. Ahora, estas autorizaciones que yo les comento del fabricante
muchas veces se encuentran en títulos archivados. Por ejemplo, de Wansin, ¿no? Tenemos que su autorización de fabricante se encuentra en un título que está en Lima mayormente. Asimismo, tenemos autorización o la constancia de WMI también la presentan por única vez y podemos referirnos a ellos como título archivado. La documentación se encuentra archivada en tal título, porque no lo presentan para cada título, ¿no? Para cada vehículo, sino lo presentan en general y por determinado tiempo. Por ejemplo, la vigencia puede ser a 2 a 3 años y nosotros hacemos referencia a ese documento como el título se encuentra en el título archivado tal. Entonces, ahí tenemos nuestra autorización del fabricante y nuestra constancia de asignación de WM. A ver, ahora, la autorización de planta es un tema que fue modificado en el Reglamento Nacional de Vehículos. Está establecido en el reglamento y fue en el Decreto Supremo, con el Decreto Supremo 019-2018, nos establece, pues, ¿no? Su décima novena disposición complementaria, que supuestamente al inicio, ¿no? Entraba en vigencia a partir del 2 de febrero del 2020. Establece que los artículos 28, 90, 92 y 96 y 100 del Reglamento Nacional de Vehículos, SUNAR debe verificar que el fabricante, ensamblador, modificador o quien realiza montajes cuente con la resolución de autorización de planta para la fabricación y o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre. Esta citada resolución debe corresponder a la autorización de fabricación, ensamblaje, modificación o montaje del vehículo que se inmatricula. Para el caso de modificación para una segunda presentación, también corresponde exigir la autorización de planta solamente cuando se cambia la categoría del vehículo o cuando el vehículo se convierte en un vehículo especial. Para esos casos, nosotros debemos exigir autorización de planta de la empresa que realiza los ensamblajes, las modificaciones, los montajes o fabricaciones. La disposición fue postergada sucesivamente y entró en vigencia recién el 1 de marzo del 2021. Entonces, desde el 1 de marzo del 2021 teníamos que exigir esta autorización de planta. Esto fue establecido en el Decreto Supremo 006-2021, produce, que es el reglamento de autorización de planta y asignación del WM. Esta autorización de planta tiene una vigencia de 3 años. Cada 3 años tiene que ser renovada. Por tanto, siempre debemos verificar si esta autorización de planta se encuentra vigente al momento que la empresa realiza el ensamblaje. ¿Cómo verificamos en qué momento realiza el ensamblaje? Pues la fecha cierta, que es la fecha cierta del certificado de ensamblaje, del certificado de modificación o del certificado de fabricación. Aquí, por ejemplo, esta es una de las consultas de TUA que hacíamos anteriormente. Aquí podemos ver estado de la mercancía que dice 10, nuevo, bueno, y aquí podemos ver la categoría. En el sistema les voy a mostrar cómo ha cambiado esto, ¿no? Ahora esta información ya la podemos verificar en el sistema. Aquí están los documentos que les comentaba. Estos son los documentos adicionales que requerimos cuando vemos que hay una modificación y ensamblaje. En este caso se trata de un vehículo que fue ensamblado y modificado después de su importación. Como OneSynGrow no tiene autorización de planta, pero sí tiene facultades para delegar estas funciones a otra empresa, lo hizo a través de una autorización de ensamblaje y una autorización de modificación. Obviamente estos documentos se encuentran con su firma debidamente certificada notarialmente, que se encuentra atrás de los documentos. Y bueno, siempre en estos documentos hay que verificar a quién le están dando el ensamblaje, porque a veces por error ponen otra empresa, entonces nosotros tenemos que estar bien pilas en este tema y verificar a quién le están dando el ensamblaje para verificar si esa misma empresa es la que emite el ensamblaje. Entonces, aquí verificamos que están dando la autorización de ensamblaje a Industrias Akimoto, la autorización de modificación a Industrias Akimoto y es Industrias Akimoto quien emite el certificado de ensamblaje. Aparte de los vehículos ensamblados y modificados, tenemos los vehículos de fabricación nacional. Nosotros debemos verificar también en nuestro formato de inmatriculación que el vehículo tenga DUA de importación.
Si el vehículo tiene duda de importación, estamos ante un vehículo importado. Solamente hay dos excepciones para no indicar el número de duda de importación en el formato de inmatriculación. Las excepciones son la fabricación nacional y los vehículos rematados por la SUNAT. En ningún otro caso se puede dejar de pedir la DUA de importación, incluso en las inmatriculaciones que son por prescripción notarial. Tuve un caso así que incluso lo apelaron y el mismo tribunal registral se pronunció indicando que no es una excepción, que obligatoriamente tiene que tener el número de DUA de importación. Entonces, esta es una de las excepciones que es la fabricación nacional. Además de los documentos que ya hemos mencionado en fabricación nacional, los documentos básicos, que son los formatos de matriculación, el comprobante de pago y el medio de pago, debemos adjuntar aquí el certificado de fabricación nacional. Este certificado de fabricación nacional debe ser emitido igualmente que los documentos que les indiqué anteriormente por una empresa que cuenta con autorización de planta. Justamente les voy a mostrar un modelo de autorización de planta, en especial de me parece que es de planta de Shemoto. En este caso hay que verificar, siempre, siempre en todos los documentos que nosotros estamos revisando, tenemos que verificar los datos del vehículo. Tiene que haber coincidencia entre los datos que me están presentando en este certificado con el comprobante de pago y con el formato de inmatriculación. No puede haber esta distinción, porque si no estaríamos tratando de vehículos distintos, pues, ¿no? Verificar que no haya contradicción entre los documentos. Este documento igualmente se encuentra suscrito por el representante de la empresa y por un ingeniero. Aquí tenemos la certificación de firma, verificar que sí estén estas personas incluidas en la certificación de firma, siempre verificar y hacer nuestra consulta de la habilidad del ingeniero. Esta consulta de aquí les voy a compartir mi pantalla al momento de calificar un título y les voy a enseñar la consulta. Después del certificado de fabricación nacional, necesitamos el documento que es este documento es la declaración jurada del fabricante. Esto fue establecido también con la modificación del Decreto Supremo 019-2018, que es exigible para todos los vehículos de fabricación nacional motorizados. Para los no motorizados, no. Por ejemplo, no, pues los vehículos O, que son no motorizados, no se les exige porque aquí se verifica la emisión de gases de los vehículos. Entonces, se estableció mediante el Decreto Supremo 019-2018, estableció la exigencia de este documento. Dice, perdón, aquí está. De acuerdo a lo establecido en la 16ª disposición complementaria del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por el Decreto 058-2003, la declaración jurada establecida en el numeral 3 del anexo 5 del Reglamento Nacional de Vehículos debe ser presentada a la SUNAT. Eso es para los casos de ensamblaje, para vehículos importados. Para los vehículos que ya, este requisito se tiene que presentar directamente a la SUNAT. Sin embargo, nos dice, asimismo, la 16ª disposición establece que tratándose de vehículos de fabricación nacional, dicha declaración debe ser presentada a la SUNAT. Asimismo, ¿qué nos dice esta 16ª disposición complementaria? En tanto se implemente lo dispuesto en el capítulo 2, título 6 del presente reglamento, el reemplazo del número de registro de homologación vehicular, se debe presentar a la SUNAT una declaración jurada para un vehículo o una familia vehicular en la que se indique características registrables. El cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento y normativa vigente en materia de límites máximos permisibles de contaminación vehicular, conforme al número 3 del anexo 5 del presente reglamento. Tratándose de vehículos de fabricación nacional, dicha declaración debe ser presentada en SUNAT. Entonces, es por eso que para vehículos de fabricación nacional motorizados exigimos esta declaración jurada. Hay
Al inicio nos presentaban la declaración jurada muy parecida a lo que es el certificado de fabricación, o ponían certificado de fabricación y declaración jurada del fabricante. A veces siguen cometiendo este mismo error, pero hay que tener en cuenta que lo que nosotros queremos que esté en esta declaración jurada es este punto donde declara sobre el certificado de emisión de gases. Actualmente están presentando también este certificado de emisión de gases, que no es necesario, basta que el fabricante lo declare. Este es el rubro, si lo podrán ver, tratar de agrandarlo un poquito, donde nos indican en qué laboratorio se realizó la prueba de emisión de gases y todo esto. Es decir, que si nos presentan un documento donde no se encuentra este rubro, tenemos que observar y decirle, solicitarle, establecerle que lo que se requiere en la declaración jurada es justamente el informe sobre la emisión de gases. Hasta aquí tenemos los requisitos adicionales en caso de fabricación nacional. Tenemos el certificado de fabricación nacional y la declaración jurada del fabricante sobre la emisión de gases. Asimismo, necesitamos el certificado de conformidad de fabricación que es emitido por una empresa, justamente Software and Hardware Ingenieros, que les estaba mencionando hace un rato. Esta es una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como lo sabemos, podemos dirigirnos a la página del MTC y verificar qué empresas se encuentran autorizadas para emitir estos certificados de conformidad. Aquí tenemos que contrastar igualmente que esta información sea igual a la información del certificado de fabricación, de la declaración jurada y los demás documentos presentados. Aquí al costado justo les estoy adjuntando una parte de la resolución directoral que se encuentra vigente de la planta industrial Chemoto. Esta resolución aprueba la planta que se va a dedicar a esto. No solamente debemos verificar, ¿no?, esta resolución acá al inicio, sino aquí lo que tenemos que ver es la vigencia de esta resolución, el código WMI que le están autorizando a la empresa para fabricar sus vehículos, que coincida con el código que se está utilizando en el vehículo, y las actividades que va a realizar. En este caso tiene autorización para fabricación, para ensamblaje y para modificación. ¿Para qué marcas? Para la marca Chemoto. Tenemos que la vigencia es hasta el 26 de enero del 2028. Y a su vez tenemos que verificar si el modelo que nosotros estamos trabajando, en el caso de fabricación nacional, coincide con los modelos autorizados en este anexo. Esta es la resolución directoral donde le autorizan la planta a planta justamente planta industrial Chemoto. Le autorizan para que la planta pueda fabricar, pueda ensamblar y pueda modificar. Asimismo, le asignan el WMI para que pueda usarlo en la fabricación de sus vehículos. Aquí les estoy anexando unos enlaces en los que se hacen las consultas. Por ejemplo, este es el enlace para consultar la habilidad de los ingenieros. Este es un enlace para encontrar todas las empresas que cuentan con autorización de planta vigente. Incluso salen las resoluciones de los últimos, porque a veces las mismas resoluciones de autorización de planta se van modificando y van agregando modelos autorizados para que puedan fabricar. Entonces aquí tenemos las resoluciones actualizadas. Si uno no sabe el link o tenemos dificultad con el link, podemos poner en Google y buscarlo. Por ejemplo, el nombre de la empresa, Planta Industrial Chemoto, autorización de planta en Google, y automáticamente nos va a abrir varios enlaces. Tenemos que buscar el enlace del gobierno donde está su autorización de planta y verificamos que se trata de la autorización de planta vigente. También les he puesto el enlace de migraciones, porque hay personas extranjeras que hacen la inmatriculación de sus vehículos y pues para que puedan hacer el trámite o adquirir necesitan encontrarse con su residencia vigente. Entonces aquí podemos verificar que la persona que está solicitando la inscripción de su vehículo tiene su residencia vigente al momento de inscribir su vehículo. Ahora, si no cuenta con esta residencia vigente, nosotros tenemos que observar para que regularice su residencia y pueda
tener la facultad para adquisición, ¿no? En este caso. Eh, por ahora termino la parte documental de estos casos que son ensamblaje, modificación y el caso de fabricación nacional. Voy a compartirles mi pantalla para poder hacer un caso de sistema. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, creo, ¿no? Se puede ver. En todo, vamos a abrir. Actualmente estamos trabajando no solo ya, pues antes trabajábamos con títulos físicos nada más, ahora estamos trabajando con el SGTD. Por eso tenemos que abrir las dos ventanitas, tanto SGTD como el registro de propiedad vehicular, para poder iniciar nuestra calificación. Justamente que estaba hablándoles de la fabricación nacional, voy a abrir un título estoy aquí en un título de fabricación nacional. Lo primero que debería hacer para mi calificación es verificar todos los documentos que me han presentado para poder ir contrastándolos. Siempre tenemos que llevar un orden en la calificación y sobre todo estar un poco concentrados porque eh, a veces revisé este documento, me distraje y dije, ¿lo revisé o no lo revisé? Entonces, si nosotros llevamos un orden en la calificación, yo ya sé, ya estoy en el paso 5, ponte, ¿no? De mi calificación, yo ya sé que revisé este documento. Entonces ya no voy a regresar porque ya sé que ese paso ya lo hice y lo hice de forma correcta. Tengo que tener confianza en mí también. Entonces, primero, como les dije, empezamos con una solicitud de inscripción. Aquí podemos verificar el presentante. No voy a hacer la consulta PCI aún porque para mí es preferible tener todos los datos necesarios para poder hacer mi consulta PCI. Ya les voy a indicar en qué momento la hago. Luego de esto, ¿no? Métrico, nuestro formato de inmatriculación, verifico Percy Peralta Aguilar, me voy al final del formato de inmatriculación, verifico que está Percy Peralta Aguilar con su DNI correcto conforme al inicio y también veo que firma Elmer Chiroque Oliden. Elmer Chiroque Oliden es el representante del vendedor, que es Planta Industrial Chemot. Aquí ellos me están colocando incluso con el número de partida registral. En mi caso, este dato ya lo sé, ya lo revisé muchas veces, entonces sé que es su representante. Si ustedes no lo, es una empresa que de repente no la conocen o tienen alguna duda, pueden ingresar a la consulta registral y verificar que efectivamente sea el representante del vendedor, porque al final están suscribiendo ambos, tanto comprador como vendedor. Estoy revisando en este documento también los datos del vehículo. Veo que no hay duda, entonces digo, este es un caso de fabricación nacional, ¿no? Ya me familiarizo también por el tema del código del WMI 8SG, ya uno se va familiarizando, digo, sí, es una fabricación nacional. Continúo, veo, no hay modificaciones del vehículo. Esto no significa que no haya modificaciones del vehículo porque el reglamento no establece que las modificaciones se deban poner en el rubro 4. Muchas veces nos ponen directamente las modificaciones aquí en el cuadro de características del vehículo. Y si ya las pusieron aquí y las contrastamos, por ejemplo, si hay una modificación de color, es válida. Sí, porque el documento que acredita esta modificación es el formato de inmatriculación. Eso ya está establecido en el reglamento. Igualmente, si hay una modificación de motor y esta modificación de motor no hace que varíe potencia ni cilindrada, basta que lo indique en el formato de inmatriculación. Si bien pueden dejar constancia en el punto número 4 de estas modificaciones, también las pueden incluir directamente aquí. En muchos casos lo hacen así y no dejan constancia aquí. Ahora, y si tenemos que fijarlo, si el número de motor, si con el cambio de motor yo veo que varía potencia y cilindrada, obviamente le voy a tener que pedir el certificado de conformidad de modificación. Asimismo, tenemos acreditación, el punto 5, acreditación de la adquisición del vehículo. Vamos bajando, verificamos que aquí me están adjuntando el comprobante tanto en archivo XML como en PDF. Entonces, ya tengo el archivo XML del vehículo. ¿Cómo me doy cuenta que sí también está el PDF? Porque aquí en documentos FIE, todo lo que dice aquí documentos FIE son los documentos que están adjuntos
al formato de inmatriculación. Entonces, si hago clic aquí, me va a aparecer el comprobante de pago, pero este es el formato PDF nada más. El XML solo lo puedo visualizar en el sistema. Seguimos con el formato de matriculación. Vemos ya, tenemos el comprobante de pago, tenemos el medio de pago, me ponen al contado el importe de 8.500 soles, pero aquí me dicen medios de pago utilizados, ya me están indicando, como les dije anteriormente, lo pueden hacer aquí en el mismo formato o pueden adjuntar eh, una declaración aparte, ¿no? Que también es válido, no le podemos observar por eso. Es una forma válida de subsanar si es que no lo incluyeron antes. Aquí verificamos que firman los dos, está el DNI de los dos. Correcto. Hasta aquí mi formato de matriculación está correcto. Continúo, veo que el comprobante está acá, ¿no? Ya lo vimos el comprobante. ¿Qué otro requisito dije que necesitaba para mi fabricación nacional? Yo necesito el formato, los requisitos básicos, aparte de los requisitos básicos, necesito mi certificado de fabricación. Muchas veces lo ponen en desorden, pero yo ya tengo que tener en mi cabeza estos requisitos. Mi certificado de fabricación nacional, verifico que los datos de estos documentos coincidan con los datos del formato de inmatriculación. Una visualización rápida, veo que sí coinciden, continúo. Suscrito por ambos. En este caso, si gustan, en este momento podemos hacer la consulta. Aquí puse unos enlaces, perdón. Está el enlace. Para hacer la consulta del certificado de habilidad. Para hacer la consulta del certificado de habilidad necesito el número del registro CIP. Entonces aquí vamos a llenar ordinario. Vamos a continuar registro CIP y el número del registro CIP 1651114. Y aquí tenemos el documento que nos dice que Obregón Galvez Diego Enrique se encuentra activo. Fecha de reconocimiento desde el 2014, se encuentra habilitado. ¿Ok? Esto de aquí, como estamos trabajando con el SGTD para dejar constancia de la búsqueda, le damos como si fuéramos a imprimir, pero le damos guardar en PDF, le damos guardar, y este documento lo vamos a guardar en una carpeta que podemos crear nosotros exclusivamente para todos nuestros documentos de trabajo. Yo normalmente guardo estos documentos con el número de título para no confundirme y tenerlos identificados. 3797-950. Guardo mi documento, por ahora lo estoy guardando en el escritorio. Después de esto, seguimos en el SGTD. Este documento lo voy a anexar al SGTD. ¿Cómo lo anexo? Bueno, salgo del título, le doy buscar otra vez y le doy documento adicional. Explorar. Me voy a donde guardé mi documento, que fue en el escritorio. Y aquí está, 3797-950, abrir. Esperamos que cargue un poquito el documento. Aquí lo pueden verificar en ver PDF, pueden verificar el documento que están guardando en el SGTD. Y le damos, como no tenemos muchas opciones aquí, la mayoría de documentos los estamos guardando como resoluciones. Y aquí ya detallamos qué documento es. Consulta web. Y le pongo habilidad del ingeniero. ¿Cuántas hojas son? Me parece que es una nada más. Le doy Enter y le doy. Aquí nos dice se grabaron los datos de forma correcta para la visualización y puede revisarlos en su bandeja. Una vez que di grabar, entro, doble clic, ver PDF y aquí tengo el documento de mi consulta. Ya está grabado. Una vez que ya consulté lo del certificado de fabricación, puedo seguir con el certificado la declaración jurada del fabricante. Aquí vemos que este documento tiene
justamente el rubro B de la información básica sobre prueba de emisiones de gases. Asimismo, yo me he dado cuenta que en muchos casos nos están adjuntando, aparte de esto, el certificado. Este es el certificado de emisión de gases. No deberían adjuntarlo, pero ya los usuarios lo han hecho como una costumbre. Aparte de hacer la declaración, nos están adjuntando el certificado. Aquí incluso podemos contrastar que la información indicada en esta declaración corresponde al certificado de emisión de gases, ¿no? Aquí podemos ver el número de certificado y las pruebas que se hicieron. Luego de eso tenemos nuestro certificado de conformidad de fabricación, siempre contrastando la información, los números de serie y motor del vehículo. Verificar también que es el modelo, la marca, el tipo de carrocería, que esté todo correcto. Y finalmente, aquí en este caso no me están adjuntando la resolución directoral. Sin embargo, como ya les mostré, eh, tenemos esta resolución directoral. Puedo entrar acá. Si no la tengo en la mano, yo puedo buscar aquí, ¿no? Eh, planta industrial Chimoto y le doy autorización de planta. Si no tengo a la mano el enlace o no lo grabé o se me olvidó, puedo buscarlo aquí. Todos son plataformas del Estado peruano. Aquí ingresamos, justamente es la 126-2025, y podemos verificar la resolución directoral directamente de la página del Estado. Aquí vemos justamente todo lo que les estaba mostrando, la vigencia de la resolución, la fabricación, para qué actividades está autorizada y los modelos para los que está autorizado la fabricación. Aquí también tenemos este de acá no, este de migración. Sí. En el PPT me parece que les he agregado el enlace de donde se encuentran todas las autorizaciones de planta. Ya revisé todos mis documentos aquí, o sea, ya tengo mis documentos adicionales en cuanto a certificado de fabricación. ¿Qué voy a necesitar? Formato de matriculación, comprobante de pago, medio de pago, certificado de fabricación, declaración del fabricante, certificado de conformidad de fabricación, que esta empresa cuente con autorización de planta, por eso verifico la resolución directoral de autorización de planta y la habilidad del ingeniero. Hasta ahí tenemos todos los documentos para la fabricación. Aparentemente tenemos todo ok. Ingresamos a título. ¿Está listo? Acá está. Voy a cerrarlo para ingresar. Hoy. Ingreso a mi título. Lo primero que ahorita, como ya me parece que le he avanzado, el título me va a aparecer esta ventanita, que es la preliquidación. Tenemos que verificar que el acto que se va a inscribir, que es la primera inscripción de dominio, y que se esté cobrando el monto correcto, ¿no? Que es 96.20. A veces te ponen el monto, pero no pagó por completo, entonces hay que verificar por qué no pagó si no pagó por completo, de repente nos está adjuntando algún pago a cuenta con títulos anteriores, ¿no? En este caso pagó completo, le doy sí, preliquidar. Siempre hay que dar preliquidar porque si no también le va a aparecer un pequeño error al registrador al momento de calificar el título. Por eso no olviden dar la preliquidación. Después de esto, continuar enlazo. Esto ya está enlazado, pero normalmente tengo que jalar el número de serie hacia inscripción del vehículo para que se enlace. Pero acá ya me sale que ya se encuentra asignado, entonces ya no voy a asignarlo, ya lo enlacé. Le doy continuar. Voy a escoger, acá tenemos inscripción provisional, primera inscripción y reasignación de placa. Le voy a dar primera inscripción de dominio. ¿Cómo fue el pago? Aquí ya voy a empezar a verificar la documentación que tengo aquí, voy a empezar a contrastar. Nos vamos a la hoja donde está el medio de pago. ¿Cómo fue el pago? Pago de contado y el monto 8.500. Si se dan cuenta, como ya está asociado en el formato de matriculación, si yo abro este enlace,
ya están los documentos. Le puedo dar ver y me aparece el documento. Bueno, aquí no se puede, creo que es por el... Ahí es. A ver. No. A veces salen errores cuando se quieren ver los documentos. Vale, vamos a cerrar. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí sí me han anexado su copia del medio de pago. Entonces ya no es necesario que yo llene estos datos, porque normalmente cuando no me anexan aquí en el formato de matriculación y me lo adjuntan como una cláusula adicional, como un documento adicional, nos toca a nosotros llenar de forma detallada el medio de pago que se adjunta. Aquí le doy grabar, le doy cerrar y le doy continuar. Voy a contrastar la información del comprador, Percy Peralta Aguilar, su número de DNI. Como ya anteriormente revisé toda mi documentación y que los nombres coincidan con las certificaciones notariales, ya no voy a tener que estar tanto revisando el documento. Por eso le digo que primero hagan una revisión rápida de todos sus documentos y contrasten su información para que después se dediquen simplemente a avanzar en su sistema. Entonces, aquí vamos contrastando esto, verifico la información de la dirección, correcto, y me voy, tengo que antes de hacer clic en esta consulta es la que me va a permitir hacer una consulta rápida de RENIEC y también me va a permitir verificar el sistema, el registro de sucesiones intestadas y el registro personal. Entonces aquí primero le doy guardar. Yo uso mucho el teclado, por eso le doy guardar con el F2. Presiono la tecla F2 y automáticamente se guarda mi avance. Le doy a consultar, verifico acá que está correcto el nombre y le doy buscar. Dice que el señor es soltero y empiezo a hacer clic aquí, le doy nuevamente buscar, información que hay en el registro personal y aquí nuevamente en el registro de funciones intestadas también está todo ok. Entonces está todo ok, cierro esta ventanita y continúo en la siguiente pestaña. Estamos en la pestaña de vehículos. Aquí ven que podemos deslizar DUA y formato de inmatriculación. Aquí siempre vamos a enlazar el formato de inmatriculación, porque si enlazamos DUA no vamos a poder ver el contraste entre DUA y formato de inmatriculación. En cambio, si enlazamos el formato de inmatriculación con su código de barras, verifiquen que este código de barras coincida con el código que aparece aquí en el formato, que es 7411296, porque a veces por error se enlaza otro código y nos arroja otros datos de otro vehículo y sin darnos cuenta estamos diciendo no, no corresponde y observamos. No, verifiquemos primero, porque si no es, nosotros podemos introducir de forma manual el código, ¿sí? Una vez que introducimos el código, le damos buscar. En este caso, como es fabricación nacional, no me van a aparecer las demás pestañas, pero en el siguiente caso que les voy a explicar, sí. Vamos llenando remoto. Algunos lo llenan una vez que dan a aceptar, otros lo llenan antes de dar a aceptar. Cientos a... Estos son los tres datos que siempre me pide el sistema para poder avanzar. Azul. Porque el del resto de datos vienen ya llenados automáticamente conforme el formato. Aquí tenemos dos opciones, dar a aceptar directamente. Si es que estamos trabajando con títulos físicos, le damos a aceptar directamente. Sin embargo, si estamos trabajando con títulos asociados al SGTD, directamente esta búsqueda se puede asociar. Tratándose de fabricación nacional, no, porque no hay contraste con DUA. En el caso de vehículos importados, sí, es necesario asociar para que esta consulta quede grabada aquí en nuestro SGTD como un documento más. Le damos a aceptar, seguimos, verificamos la categoría. Normalmente aquí queda en cero, yo ya lo he llenado. Le ponemos categoría L5 y aquí le ponemos fabricación nacional. No es necesario que lo pongan porque ya sabemos que el título de fabricación nacional y además esta información no se replica. Es una costumbre que ya tengo desde hace mucho. Y verificamos la cilindrada. Siempre en fabricación nacional sale la cilindrada como 197.000, pero si ustedes revisan el certificado de fabricación es 197 nada más. 197. Entonces lo que hacemos aquí es corregir este dato y queda grabado de esta forma.
Vamos dando guardar a nuestro avance y seguimos en los siguientes documentos. Aquí, en documentos, vamos a ir agregando, siempre teniendo en cuenta los documentos que yo necesito para la calificación de este título. Este es aquí ya llené el formato de inmatriculación y le hago un slash indicando que aquí también está el medio de pago, como lo ven. Luego tengo mi boleta de venta. Ya voy verificando aquí todos los documentos que tengo. La boleta de venta ya la tengo acá. Entonces, la fecha de la boleta, que yo siempre coloco el número de boleta y la empresa que lo emite. Certificado de fabricación. Aquí tenemos el certificado de fabricación. Igualmente, la fecha cierta del certificado, que es la fecha de 3 de noviembre del 2025. El certificado de conformidad de fabricación. Igualmente su fecha, bueno, en este, como es una entidad autorizada por el MTC, esta fecha es la fecha cierta, 17 de noviembre del 2025. ¿Qué tipo de certificado? Porque hay conformidad, fabricación, montaje, entonces yo le pongo fabricación y le pongo el nombre de la empresa que le. Y la declaración jurada. Si se dan cuenta, esta declaración jurada está en rojo. Tienen que poner la declaración jurada del fabricante, porque esto permite que esta información quede grabada y me parece que hay un icono en el sistema que saca el historial de todas las fabricaciones nacionales en base justamente a esta declaración jurada, que está en rojo. Esta declaración jurada permite que se enlace a este sistema y se pueda hacer un reporte de todos los vehículos que fueron por fabricación nacional, porque la norma establece que debería reportarse todas las fabricaciones nacionales. Entonces queda grabado en de esta forma. No olviden hacer esta declaración de esta forma, justamente. Finalmente, a mi resolución directoral, la que ya les mostré, yo no anexo aquí la resolución directoral, pero sí pongo el número de resolución, ¿no? La fecha en que se emitió, el 3 de febrero, si verificamos, aquí está la resolución directoral, 3 de febrero del 2025. Pongo persona jurídica porque es produce, pero no lo tenemos en el sistema acá como produce. Le pongo que es una consulta web, autorización de planta y le pongo el número de la resolución 126-2025 produce. Ahí está mi resolución directora. Asimismo, como no me han anexado el certificado de habilidad, pero yo ya hice la consulta, pongo otros documentos de la calificación, la fecha de hoy, porque hoy hice la consulta, persona jurídica, porque es una institución del Estado en la que hice la consulta, y pongo lo mismo que puse en guardar este documento, puse consulta web, slash habilidad ingenio. De esta forma, aquí ya tengo todos los documentos que requiere el reglamento para la calificación de fabricación nacional. Entonces, mis documentos están ok. Aquí en el sistema ya terminé mi calificación. No, bueno, nos falta la última pestaña que es el comprobante de pago. A ver, perdón. Esto no viene así, ¿no? Viene así. Entonces, yo le doy seleccionar y asociar el acto para que este comprobante baje acá y lo podamos revisar. Ahora sí le damos ver XML porque este es el archivo XML del comprobante de pago. Vemos, con esta información de este archivo también tenemos que contrastar que figure esta información en el formato de inmatriculación. Verificamos que se trate del mismo vehículo porque a veces hay ciertos errores del sistema que hacen que se jale el comprobante anterior del título justo que hemos estado calificando anteriormente y se jala. Entonces siempre hay que estar cuatro ojos con este tema porque vamos a verificar el número de serie, el número de motor que coincida con este título. Entonces, de esta forma ya estoy verificando y me estoy evitando errores posteriores. Ahora, si el documento es físico, si tenemos la calificación del título físico, le podemos dar imprimir a este documento para anexarlo a nuestro título físico. Caso contrario, le damos asociar a la SGT. Me parece que ya fue asociado. No, este no le he asociado. Entonces, antes de asociarlo a la SGT, vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer la consulta de validez de esta boleta en la SUNAT. ¿Cómo hacemos la consulta de validez? Pues ingresamos los datos. Aquí tenemos ese iconito que dice consulta de validez que nos va a redirigir directamente a la página para hacer la consulta de validez.
Entramos 2052, 972804, que es el RUC, boleta B008, 2412, y la fecha de la boleta, finalmente el precio, 8.500. El número de cupo está correcto, dice. Vamos a ponerlo de nuevo, 205297. Vemos que la boleta ha sido informada a SUNAT. Le damos imprimir, pero no lo imprimimos. Bueno, si es título físico, lo imprimen y lo anexan al título. Pero como estamos trabajando con SGTD, le damos PDF y le damos guardar como PDF. Le damos guardar el documento. Igualmente asociamos el número de título para no confundirnos porque vamos a trabajar con muchas consultas de validez. Entonces le damos guardar. Una vez que está guardado, aquí le vamos a asociar la consulta de validez. Vamos a buscar este documento que hemos guardado en el escritorio. Se guardó. A ver, vamos a ver dónde se guardó, porque a veces se guarda en otra carpeta. Otra vez. Aquí está. Imprimir. Guardar. Escritorio, si se había guardado en otro lugar. Voy a generar una carpetita para estas consultas. Le doy guardar y ahora sí. Asociar la consulta de validez. En el escritorio. Es una nueva carpeta. Y aquí está mi consulta. Está asociada. Todos estos documentos que yo estoy asociando me van a aparecer automáticamente en el SGTD. Y a su vez vamos a asociar la representación gráfica de este XML. Ya se asoció, le damos cerrar. Hasta ahí nuestro sistema ya está totalmente calificado el título. Vamos a verificar en el SGTD toda la documentación. Para ver que aparezca toda la documentación tenemos que darle en este círculo para actualizar y que salga toda la información que hemos estado asociando. Verificamos, tenemos formato de matriculación. Esto de acá son los documentos presentados por el usuario, que ya los hemos revisado. Queremos ver que los documentos que hemos hecho nosotros estén asociados. Tenemos aquí los documentos registrales, que es el reporte de antecedentes, es la consulta que hacemos de antecedentes de si este vehículo ya se encuentra inscrito o no. Creo que no les dije dónde está esta consulta, la hacemos aquí. Antecedentes. Hacemos clic aquí y nos va a aparecer el reporte de antecedentes. Verificamos que no haya ningún vehículo que se encuentre inscrito con esta misma serie y motor. Y le damos a asociar al SGTD, que es lo que ya me aparece aquí. Luego verificamos que está la búsqueda que hemos hecho, la consulta de validez y la representación gráfica de comprobante. Una vez que tengo todo esto, le doy clic a todos, le doy archivo registrar porque es la documentación que voy a enviar a archivo. Entonces, veo que hay documentos que se repiten como son, por ejemplo, el FIE. Como ya lo tengo en representación XML, esto ya no lo voy a enviar a archivo. Entonces, les quito el check a todos. Ya tengo que todos están para archivo registrar, pero voy a ir a escoger los que no van a ir al archivo. Le doy FIE y medio de pago sí, reporte antecedentes sí. Todos los demás documentos sí van a ir, son necesarios para la calificación. Entonces, a este FIE que ya se me repite, le voy a dar mesa de partes. Como es un documento que no está impreso, no hay ninguna dificultad porque ya no lo van a volver a imprimir, ya que está acá como representación gráfica. Una vez que ya le di, ya sé qué documentos van a archivo, cuáles van a mesa de partes, doy. Y en el SGT del título ya está calificado. Ahora, como ya está calificado mi título, ya está todo ok, le doy enviar al registrador F4. Hasta ahí tenemos un título de fabricación nacional correctamente calificado. Ahora vamos a ir con un título de ensamblaje.
pues ensamblaje. Aquí anoté unos titulitos justamente para usarlos en la calificación. Vamos a ir a ventana del registrador. Ventana, desaparece la persona. Aparece. Ya. Vamos a abrir otro título, que es el título de ensamblaje. S 38 18 439. Uno con la documentación. Como les dije, primero la ventana de preliquidar, sí. Verifico, entramos pues al SGTD con este título para verificar la documentación. 38 18 439, verificamos que sea del 2025, ver PDF. Una vez que ingreso al título, encuentro la solicitud. Carrillo Bernilla Alejandro es el presentante. Este presentante ya es muy conocido para nosotros, pero en todo caso vamos a hacer la consulta cuando ingresemos al título, a la calificación, vamos a hacer la consulta de FCI para que lo verifique. Formato de inmatriculación, Absalón García Román, y me voy al final del título, Absalón García Román, y está Alejandro Carrillo Bernilla, que es el representante de la empresa vendedora. En este caso, la empresa vendedora es Corporación Carrillo ACB, si es su representante. Asimismo, del formato de matriculación, tratar de grabarse un poquito los datos de los vehículos y contrastarlos con la otra documentación. Aquí tengo el número, termina en y justo nos mandan resaltado el vehículo, y el certificado de ensamblaje también nos mandan resaltado. Tenemos autorización de modificación de ensamblaje, se supone que debe estar a favor de Industrias Akimoto. Vemos que está el representante de Industrias Akimoto, el Expersi, y a su vez es el ingeniero que firma el documento. Aquí tenemos las autorizaciones que son a favor de Industrias Akimoto, está todo, ¿ok? Y la información del vehículo coincide con el formato de inmatriculación. Ahora me voy a calificar mi título, asocio, le doy continuar. Aquí tengo que establecer de qué documentos tengo escritura pública, documento con interrogación notarial, no. Notario deja constancia de haber efectuado acciones, no, porque es un documento sin intervención del notario público juez de paz, porque esta información la tiene que verificar el mismo registrador. No utiliza de medio de pago porque en el formato de inmatriculación me está indicando aquí, ¿no? El pago fue al contado, medios de pago utilizados, ninguno. Entonces, aquí no utiliza medio de pago. Le doy cerrar, escojo que es la primera inscripción, le vamos a poner contado. El monto es 3.100. Continuamos y vamos a enlazar los contratantes. Aquí ya tenemos registrados el comprador. Solo nos toca verificar que se trate de la misma persona y los datos se encuentren correctos. Bien, Olivos, está todo correcto. Vamos guardando nuestro avance, le damos la consulta. Bien. Eh, Índice Nacional de Registro de Intestadas. Es soltero, todo ok, todo correcto, conforme. Continuamos. Aquí, como les dije, tenemos que escoger el formato de inmatriculación y verificar que el código de barras coincida con el código de barras que tenemos aquí abajo.
731, le damos buscar y asimismo vamos contrastando la información que tenemos. Al momento, como a veces el sistema demora en cargar, nosotros tenemos que aprovechar a contrastar la información mientras va cargando los demás datos. Vamos contrastando la información, ingreso los datos que están aquí. Si quieren saber cómo abro cada cajita, presiono F6 y le doy Tab, la tecla Tab, y voy avanzando para no usar tanto el mouse. Continúo, F6 rojo, y ya está. Aquí ya tenemos la información guardada. Aquí ya tenemos los tres pestañas. Aquí tenemos la consulta de DUA. Esta DUA es la misma que aparece aquí. Entonces nosotros verificamos. Es un nuevo desarmado, justo lo que les estaba hablando, uno de estado 12 y la categoría es L3, pero en el formato de matriculación que me dice que se convierte en un L5. Entonces ya sabemos qué documentación adicional vamos a requerir. Aquí al final tenemos la contrastación entre la DUA de importación y el formato de inmatriculación. Y tenemos todas las características que se están modificando. Esto de aquí vamos a darle a asociar al SGTD para que esta consulta SGTD de nuestro sistema y se imprima junto al título. Le damos a aceptar, se carga la información, nosotros le vamos a colocar el tipo de uso, en este caso que es una categoría L5, es tipo de uso categoría L5, es un vehículo importado, nos damos cuenta que es del Callao por el código que ingresa acá, 118, es justamente del Callao, Puerto Marítimo de Callao. Y el importador es OneSyncro. Ahí vamos guardando nuestra información, hacemos la consulta de antecedentes. Aquí podemos darnos cuenta si el vehículo está bien asociado junto con la información que tenemos aquí, porque esta información que está aquí es la que estamos jalando del formato de matriculación, de la DUA, y esta información que tenemos aquí es la información que se asocia a este lapicito de acá, donde se asocia el título. Si esta información está de forma incorrecta, nosotros podemos ingresar con el número de título y 38, 18, 4 con el número de título es 2025 y verificar si está incorrecto. Si está incorrecto, lo podemos modificar. Eliminamos, le damos al clic, le damos a eliminar y agregamos la información correcta para que esté correctamente asociado el título y poder continuar. Pero eso es solamente cuando nos damos cuenta que hay diferencias entre esta información y la información que está aquí, justamente aquí, porque esta es la que está asociada en ese lapicito. Entonces verificamos que no hay títulos pendientes, que no hay títulos ya inscritos con esta serie motor. Está todo ok, le damos a asociar al SG, aceptar, cerramos y continuamos. Siguiente pestaña, nuestros documentos. ¿Hay un otorgamiento de poder? No. Ya, justamente, se me estaba olvidando. Justamente aquí, cuando ya puedo visualizar quién es mi importador y a la vez en el SGTD puedo visualizar quién es mi vendedor. Voy a hacer mi consulta en el PCI. Mm, Parece que guardé los enlaces. Aquí está el enlace PCI. No, no me permite ingresar con mi contraseña, sí la tengo, pero no me permite. Pero bueno, la consulta que hacemos aquí es con el dato, con el nombre del gestor, con el número de DNI del gestor y ahí nos va a aparecer si este es gestor tanto del concesionario como del importador. Con esta información vamos a proseguir. Estamos en la calificación de título. Vamos a esto.
Cuando vuelvan a abrir esta información de aquí, cuando ustedes vuelvan a abrir, ya no le den aceptar, porque si ustedes le dan aceptar, se borra todo lo que han guardado aquí, le dan cancelar. Si solamente lo abren porque quieren verificar alguna información de la DUA o algo que no pudieron verificar en su momento, ya no le den aceptar, sino le dan cancelar para que no se borre todo lo que ustedes ya han guardado. Luego entramos a documentos. Entramos, ponemos formato de inmatriculación, que es nuestro primer documento que requerimos. Verificamos que aquí está incluido el medio de pago. Han firmado los dos, comprador y vendedor. Le damos comprobante de pago o boleta de venta en este caso, la fecha, la fecha, el número de comprobante 15914 por Corporación ACB SAC. Luego de esto, como ya tenemos los tres requisitos adicionales, vamos a poner los documentos adicionales. En este caso, es nos podemos dar cuenta que Wansim Grow, como no tiene autorización de planta, delega sus funciones a un tercero. Entonces, documento con firma legalizada, la fecha de la certificación de firmas, 2 de diciembre, el notario Zambrano Rodríguez. Yo le coloco directamente para no poner documento por documento, autorización de ensamblaje y modificación. Y luego ya el certificado de ensamblaje. El certificado de ensamblaje es emitido por Industrias Akimoto, 16 de diciembre de 2025. Lo certifica Delgado Pérez. Industrias Akimoto SAC. Siempre me gusta dejar constancia de las empresas que están interviniendo también. Asimismo, aquí vamos a agregar resolución directora. Recuerden que todas las empresas que hacen ensamblajes, modificaciones, montajes, tienen que contar con su resolución, con su autorización de planta. Yo ya me sé de memoria esta autorización de plantas, entonces voy a colocar resolución de planta del 1 de octubre del 2024, es web 854 del 2024 Produce. Si ingresan a la página, van a poder verificar que esta es la autorización de planta vigente de Industrias Akimoto. Y luego, como les comenté, necesitamos la autorización del fabricante y la constancia de asignación del WMI. Estos están en un título archivado que nosotros ya lo tenemos guardado. Aquí está la autorización de planta a favor de autorización del fabricante a favor de Wansin y el título archivado 01 de abril de 2025 está la autorización, la constancia de asignación del WMI. El WMI LDA, que son las tres primeras letras de la serie, es el WMI. Entonces, aquí tenemos esa documentación archivada. Una vez que llené todos mis documentos, prosigo y me voy a comprobante, le doy a asociar, ver XML, hago mi consulta. Mi consulta de validez es un poquito con el tema de SUNAT que se nos cuelgan los enlaces y tenemos que cerrar y abrir, cerrar y abrir. Pero ya uno se va acostumbrando. Seguimos. 9, 14, 16, 17, 25 y el monto. ¿Existe algún dato incorrecto? 16 de diciembre de 2025, 15, 9, 14. Aquí está. Entonces le damos a imprimir, guardar como PDF. Yo identifico con el número de título y consulta para guardarlo y poder asociarlo.
Una vez que ya hice mi consulta, está ok, le doy a asociar, ingreso a la carpeta donde tengo guardadas mis consultas, mismo título. No olvidar contrastar que esta información sea igual a esta porque puede jalarse el título anterior. Una vez que ya lo asocié, asocio también la representación. Ok, cierro y hasta aquí ya está calificado mi título. Ahora me voy al SGTD, que veo que a actualizar la documentación que tengo aquí y verifico, ¿no? La documentación presentada por el usuario que ya le hemos verificado, el comprobante que se está repitiendo con la representación gráfica, así que este lo podemos eliminar. Entonces, todos, archivo registral, nuevamente todos, y le doy al documento del FIE, que es este documento que se está repitiendo, a mesa de partes, porque no lo voy a requerir para mi título archivado. Le doy guardar y eso es todo en el SGT. Esto nos permite bastante reducir tiempos en cuanto a la impresión, porque cuando tenemos el título en físico tenemos que mandar, mientras vamos avanzando el título, vamos mandando las impresiones a la impresora, que es general de todos, pues, ¿no? Y al final de nuestra calificación estamos organizando esa documentación, nos quita bastante tiempo. En este caso ya estamos, como ven, en cada paso asociando los documentos y al dar a actualizar, todos los documentos se ven replicados en el SGTD y aquí solamente podremos escoger los documentos que van a ir al archivo y los documentos que van a ir a mesa de partes. Con esto terminamos la demostración de calificación de un vehículo de fabricación nacional y un vehículo de ensamblaje y modificación.